¿Alguna duda concerniente al emperador o al imperio? Dígame, José. Yo tengo una duda acerca de esta bestia, pastor. Pero lo que yo alcanzo a entender es que usted dice que esta bestia, el anticristo, va a surgir de Roma, ¿sí? Sí. ¿Entendí mal? Y el falso profeta de Roma. Negativo. Negativo. Ok. Si eso fuera así, entonces. Gracias. Gracias, pasa. Entonces, la segunda bestia que vamos a ver, del verso 11 en adelante. Ahí espera, ya mismito vamos a entrar al verso 9 y rápido vamos a llegar al 11, que el 11 tocamos a bestia. Ok, entonces quedémonos en la primera bestia. La primera bestia, yo le puedo entender que es una fuerza política. Sí. Entonces, Una fuerza política sinónimo, un imperio. Un imperio es una fuerza política. sí, un imperio, pero aquí yo puedo entender que este imperio hay un líder donde el antipadre le pasa su autoridad. Sí. Entonces, si va a salir de Roma, ¿cómo es posible que dice que, bueno, ya aclarando un poquito la segunda es que tiene dos cuernos parecidos? Pero no te me adelante al 11, no te me adelante, no hemos llegado allá. O sea, yo trato la manera de, porque supuestamente el Apocalipsis, pastor, él nos lleva y nos trae. Entonces, y para poder agarrar un poquito Sí, pero para poder entender la primera bestia, ubiquémonos en la primera bestia. Cuando ya lleguemos al verso 11, enfatizamos la segunda bestia y si tenemos que volver para atrás a hablar de la primera, hablamos. Pero sí, hasta ahora, hasta el verso 8, que termina en el verso 10, la primera bestia, lo que hemos aprendido, y como ya hemos dicho, tú usaste la expresión una fuerza política, sí, que es lo mismo un imperio. O sea, se puede decir hoy en día que es el país número 1 en potencia de hoy en día. Sí. Si lo podemos decir, bueno, tú sabes que, si lo podemos desmenuzar de esa manera. Muchos lugares le llaman a Estados Unidos imperio por la potencia, porque es la primera potencia mundial. No tenemos un emperador, tenemos un presidente en democracia, pero para muchos lugares consideran a Estados Unidos un imperio por ser la primera potencia mundial. En el caso de la bestia, que es este líder mundial que está profetizado en Daniel y en Apocalipsis, él va a tomar control de todas las naciones y va a ser un emperador mundial, porque va a ser como Nabucodonosor. En otras palabras, empezó el poder gentil con Nabucodonosor y Nabucodonosor tenía un control absoluto. El último emperador va a tener un control absoluto como lo tenía Nabucodonosor. Que Nabucodonosor no había otro reino que no estuviera sujeto a Nabucodonosor. Así empezó el imperio con el poder gentil. El imperio con el poder gentil va a terminar con el último emperador, de igual manera como era Nabucodonosor, gobierno absoluto, el único gobierno. Sí, porque yo hasta donde yo puedo entender que he podido escuchar diciendo que Estados Unidos no puede tener parte en eso porque no puede llegar allí por alguna... Y pues la verdad, si es una potencia y que al final lo que pasa en Estados Unidos repercute en todo el mundo, ¿cómo es posible que él no puede llegar a formar parte de lo que estamos leyendo ahora mismo? Bueno, lo que yo siempre he dicho en cuanto a la profecía, no se ve detalle que involucren a Estados Unidos. Ahora, cuando la Biblia nos dice de que 10 naciones poderosas le van a pasar el poder a la bestia, no sé, yo no puedo decir, quién sabe si Estados Unidos, lo que pasa es que bíblicamente no encontramos a Estados Unidos en la escena, pero de que sí nos habla que son 10 naciones. ¿De a dónde son las 10 naciones? Son 10 naciones que tienen poder y le van a pasar ese poder a esa bestia que es el anticristo. Luego veremos más tarde, adelantándome un poco, que el anticristo va a derribar 3 de esas 10 naciones. Y entonces de las 7, bueno, no me quiero adelantarle, esperen que lleguemos al capítulo 17, porque... Pero sí quisiera entender acerca de lo que usted está hablando, porque sí, es cierto, la Biblia no habla nada de eso, pero con lo que podemos ver, de que tiene Estados Unidos y que se puede comparar, por ejemplo, hay un ejemplo grande,
la Estatua de la Libertad. Ellos la agarran de la estatua Cibeles, ¿cómo se llama? La Cibeles que tenía el emperador antes de Roma. Y podemos ver también el símbolo en el billete de dólar, que eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, sino que tiene mucho que ver con Roma. Entonces, lo que podemos entender aquí, bueno, lo que yo puedo entender es que cuando podemos ver estas cosas, que todo viene concerniente a ellos, y hoy en día, si nosotros nos ponemos a analizar, nosotros sabemos que Estados Unidos tiene, a donde es solo Estados Unidos, ahora el Papa es 100% estadounidense. Todos sabemos eso, que es 100% estadounidense. Entonces, hoy en día, trayendo esto un poco, Trump es comparado con aquel hombre de rostro fiero, que es comparado con Daniel en el capítulo 8, el hombre que surgirá en los tiempos, un hombre de rostro fiero, y que va a hacer y deshacer a su antojo cuantas veces él quiera. Se compara con Nabucodonosor. Es el único que ha encajado en esa profecía. Bueno, todo esto entra en especulaciones, no en la palabra de Dios. Entra en especulaciones y te voy a llevar un poquito aquí. El hecho es, mira, como basado a la palabra, el imperio romano va a volver a existir otra vez. Es que empezó con Nabucodonosor, como dije, y entonces ese imperio romano, que luego veremos en el capítulo 7 que era y no es y será. Lo vemos, era y no es y será. Dejando ver, el imperio romano fue, ahora actualmente no lo es, pero va a volver a ser otra vez. El hecho es que en Estados Unidos entramos, como te digo, entramos en especulaciones. Sí, la gente, usted busca información por ahí en YouTube, llenan un chorro de cosas diciendo que si Donald Trump va a ser el anticristo, que si va a ser la bestia. No creamos ese chiste, porque de que sí, de que tiene el carácter y que hace esto y hace lo otro, pero se queda cortito con lo que va a ser la bestia. Ahora, analicemos esto. Son 10 naciones. Ya hablamos en el capítulo 12 y hablamos en el capítulo 13 cuando vimos la bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos. Le dije que las 7 cabezas, luego lo veremos en el 17, son 7 reinos. Y le dije que son los 7 imperios que ya dice 5 han pasado. Uno, cuando Juan en una área encontramos, se le da la explicación a Juan, se le dice uno es porque está hablando en el tiempo de Juan y el otro aún no ha llegado. Refiriéndose a 5 imperios pasados, le mencioné que aparte de los 4 imperios, acuérdense que el leopardo tenía 4 cabezas, que era Grecia. Ese imperio se dividió en 4 imperios, que si lo miramos de esa manera, las 4 cabezas de Grecia más las otras 3 cabezas hacen las 7 cabezas, que son los 7 reinos. Ahora, nosotros nos diríamos, cuando llegue el momento en que la confederación de los 10 reinos, los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, los 10 cuernos de la bestia, esa confederación de 10 reinos son las que van a formar el imperio. Pero ¿qué pasa? Que cuando se forma ese imperio, me estoy adelantando porque tú me estás obligando por la explicación a entrar al verso 17, tocando algo del 17. Cuando se forma ese imperio, va a haber un líder religioso que va a estar arriba, al frente de ese imperio. ¿Por qué razón? Eso lo veremos y tenemos, como digo, me estoy adelantando al capítulo 17. El hecho es que cuando vemos la mujer sentada sobre la bestia, si está sentada sobre la bestia es porque la está manejando, la está dirigiendo. Y la bestia simboliza la ciudad religiosa de Roma. La bestia, no me quiero entrar en muchos detalles porque me voy a explicar a 17 hoy, lo quiero explicar cuando lleguemos allá. Pero adelantando, lo que les quiero decir es que en esa confederación de los 10 reinos, son 10 naciones que tienen poder, se lo van a pasar a la bestia. ¿Qué pasará con Estados Unidos? Acuérdense, nosotros estamos hablando de algo que va a pasar después que la iglesia se va de esta tierra. Supongamos que eso sea mañana, que la iglesia se va esta noche. Aquí en Estados Unidos habemos un gran porcentaje de iglesia. Y cuando digo de iglesia es de cuerpos redimidos por la sangre de Cristo. Supongamos que Cristo venga hoy. Nos vamos a la iglesia del estado de Florida, de los 51 estados de Estados Unidos. Estados Unidos se queda en un caos.
Se queda en un caos terrible. Se va al piso la primera potencia mundial. Se va al piso económicamente porque somos millones de cristianos que nos levantaremos de cuando la iglesia se vaya. No solamente los cristianos que nos levantemos, los desastres por los choques de carros, los choques de aviones, todos los conflictos que acontecerán, irse a la iglesia de la tierra, eso forma un caos tremendo. Y como no solamente va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en Europa, va a pasar en Asia, va a pasar en todos los confines de la tierra. Entonces ahí es donde tiene que levantarse un líder que diga: yo tengo la solución en la mano. ¿Quién es el único que podría levantarse con una solución en la mano? El Vaticano, que tiene una cofradía por siglos guardada. Dice que el Vaticano tiene túneles donde ahí tienen cofres de oro, tienen corona de reyes, tienen inmensidades de fortunas antiguas que la han ido guardando por generaciones. Entonces, ahí es que un líder es el que se va a levantar y va a decir: yo tengo la solución. Entonces, las 10 naciones que tienen poder en esos días, ahí es que van a formar esa confederación. Y en esa confederación, guiada por un sistema religioso, pero ahí es que no quiero entrar al cuerno 8, porque entonces de ahí es que sale el cuerno 8 y toma el dominio para hacer lo que acontecerá luego. Pero ahí lo dejo. Amén. Porque te tuve que dar un resumen ahí larguísimo. Dígame. Pero es que espiritualmente, si lo vemos espiritual, quien tiene el dominio más grande aquí, bueno, apartando los cristianos, ¿verdad? Los que estamos los que son redimidos. Pero quien tiene el dominio realmente es Roma. Que espiritualmente es el que... Es que como le decía José, no me quiere adelantar las 17, pero si seguimos tocando el 17, vemos que dice la mujer que está sentada sobre las aguas. Más adelante da una explicación: las aguas, ¿quién son? Muchedumbre, las naciones. ¿Y quién es la que está sentada en el centro de cada pueblo de todas las naciones? La Iglesia Católica. Porque yo fui a Honduras y veo que en el centro de cada ciudad de Honduras, ahí está la Iglesia Católica. Va a Puerto Rico, igual, va a todos los pueblos, a todos los lugares. Yo le digo algo, pastor. Roma nunca ha desaparecido. No, Roma se vino y se cobijó en la Iglesia Católica. Eso le he hablado y lo he dicho anteriormente. Sí. Incluso los papas que han pasado han invertido en guerras. Ahorita se descubrió que el papa que se fue hizo unas inversiones en la guerra contra Rusia y Ucrania. Entonces Roma nunca ha desaparecido. Simplemente se acobijó en la Iglesia Católica. Incluso ahora ya el primer caballo blanco, el primer sello ya fue abierto. Ayer. No. Le entregaron el caballo blanco ¿se lo entregaron? No, espérate. El caballo blanco significa el principio del fin. No. Ahí te desubicaste en esa área. Pero de que lo que me estaba diciendo anteriormente, todo va bien, todo lo que me estaba diciendo, y eso es lo que lo dije la semana pasada. Pastor, estaba hablando de que el imperio romano cayó políticamente, pero religiosamente se quedó levantado a través del Vaticano. Pero no, el caballo blanco no ha surgido, porque para el caballo blanco surgir se tiene que abrir el primer sello, y para abrirse el primer sello la iglesia no va a estar en la tierra. No, la iglesia estamos aquí, muchachos. Firmado el pacto de Abraham, las 10 naciones. Sí, pero tú podrías ver... Quien participó en ese pacto, ¿sabe quién es? Y quien unificó esas 10 naciones fue el yerno de Trump. Y en la Biblia dice: habrá un rey que abrirá el camino para el anticristo. No deberíamos de estar nosotros no podemos... Mira, ubiquémonos en la profecía. El caballo blanco es el primer sello. El primer sello se abre cuando ya la iglesia esté fuera de la tierra. Acuérdense que cuando se abre el caballo blanco, el caballo blanco es el que le da el inicio a la gran tribulación. Y no estamos en la gran tribulación porque la iglesia estamos aquí todavía en la tierra. Pero a lo que tú te estás refiriendo son sucesos que están aconteciendo, que nos están llevando ya a que vemos que en cualquier momento esto puede acontecer. Así sí, de esa manera lo podemos ver, que son sucesos que nos están llevando a que en cualquier momento la iglesia se puede ir, y cuando la iglesia se va, entonces la puerta está abierta para que todo esto comience el desarrollo. El pacto de Abraham, de las 10 naciones. ¿Cómo? En la Biblia se toca el pacto de Abraham, de las 10 naciones.
¿o no? No en cuanto a la profecía de Apocalipsis, no. En cuanto a acuérdate que Abraham, el pacto de abrahámico fue la heredad de la tierra que heredaría. Y entonces ya esto es el pacto abrahámico, entra con el pacto de Palestina, donde recibirían por heredad que en el milenio ellos van a recibir esa tierra toda como Dios se la prometió a Abraham. Pero en cuanto a la profecía, como decimos, los sellos que comienzan en el capítulo 6, ya la iglesia se tiene que ir para que todo eso tenga inicio. Dígame. Sí, tocando el tema de los Estados Unidos, la nación americana, aunque no sé cuántos están siguiendo las noticias, está endeudada. Como está endeudada en un caso que sucediera algo, una catástrofe, la nación americana no tiene dinero. No sé si podemos tocar un poco de esto, porque tenemos ya un estudio preparado. Pero en cierta ocasión el evangelista Perry Stone estuvo diciendo, y concuerda bastante, que la nación americana no va a estar en las 10 naciones por alguna razón. Dios, según él, es la verdad, Dios no lo permitió, porque Estados Unidos le debe a tantos países que estos países de la única forma que pueden hacer es exigirle que le pague, y cuando le exijan que pague, la economía de la nación se vendría a un caos completamente. Habría que descartar, aunque quizás el presidente está haciendo cosas como presidente, él tiene derecho a hacer todo lo que está haciendo, porque el Congreso lo autoriza eso, pero porque también en su primer cuatrienio se le trató como que era simbólicamente Darío, porque Dios que según lo había levantado. Pero en cuanto a Estados Unidos, no aparece por esa misma razón, que va a caer en que su economía va a ser tan y tan y tan desastrosa que no va a poder ayudar a nadie. No va a poder ayudar a ninguna nación porque ella tiene que recuperarse primero. Y aunque nosotros decimos a la nación, ella sí, es una nación, pero bíblicamente el imperio romano será de Europa. Santo Dios. De que haya un papa que llegó al papado americano, bueno, pues Roma cambió todo eso también. Porque antes todos los papas eran italianos. Todos eran italianos. Hasta que después vino Juan Pablo I, Juan Pablo II, vino el otro y el otro, porque ellos mismos cambiaron el sistema. Pero ellos son los que quizás se pueda decir que ellos han cambiado los tiempos tal y como dice que la Biblia, que este hombre vendría y cambiaría los tiempos. Y eso es lo que está haciendo. De hecho, damos por sentado bíblicamente que de Roma es que va a salir el anticristo. Santo mi Dios. O el falso profeta y el anticristo. Los Estados Unidos no creo que estén en esto. No están en la escena. No están aquí. Estados Unidos bíblicamente no lo encontramos en la escena. Y vuelvo y le recalco, como le dije, Estados Unidos, y se lo he dicho por muchas ocasiones, Estados Unidos va a caer como potencia mundial. Y le he dado yo tres ideas yo siempre he dado cuando he dicho que Estados Unidos va a caer. Pues, como le dije, puede ser con el rapto de la iglesia, y qué mayor desastre para Estados Unidos que la iglesia se vaya. Otra está calculado, y esto los científicos lo han dicho, que si entrase un tsunami por Nueva York, y que los científicos dicen que puede acontecer, entra un tsunami por Nueva York, Estados Unidos se queda en un desastre total. Otro es que dijimos, bueno, si el Yellowstone revienta, la mayor parte de los estados quedan en un desastre. Entonces, de una u otra manera, va a venir un caos a Estados Unidos, Estados Unidos está fuera de la escena. El sistema, el poderío gentil comenzó en el Medio Oriente, en todas estas áreas. Ahí comenzó y ahí va a terminar. Como la Biblia nos deja ver
muchas islas van a desaparecer. Quiere decir que van a quedar bajo agua. Muchos países van a quedar Creo bajo que sí. agua. ¿Qué pasará con Estados Unidos? No lo sabemos, pero en la escena, esto se vuelve la escena a toda esa área. Acuérdense que en Irak fue donde comenzó la raza humana. De Irak fue que se fueron expandiendo, porque ahí era que estaba el huerto del Edén. Por ahí se fueron expandiendo en todas las áreas. Ese es el territorio donde está centralizada la profecía de los acontecimientos que han de venir. Lo importante es que nosotros, la iglesia, nos vamos. Amén. La iglesia no vamos a estar aquí. Amén. Y lo maravilloso es que desde allá arriba nosotros vamos a estar viendo todo lo que va a estar pasando acá. Porque vamos a estar juntamente con el Señor, amén, y observando el Señor abriendo los sellos y nosotros observando cada acontecimiento que acontecerá. Amén. Amén. Bien, así entramos. Tú estabas hablando, tú me ibas a hablar, tú alzaste la mano. No, Rosy, no, yo pensé que tú habías alzado la mano un momentito cuando estaba hablando el hermano allá era. ¿Ah? ¿Por qué no empezamos la clase mientras ya pues va surgiendo las preguntas? Oígame, la clase la empezamos hace rato, lo que pasa es que esto es como un repaso. Es que es como un repaso. Lo que pasa es que el tema es tan profundo que de uno nos lleva a otro, y con la pregunta de José y el comentario de José nos vemos obligados a meter ahí una explicación para no dejarlo en el aire. Pero se pueden ver vientos de lo que va a acontecer. Sí, pero a medida, Todo esto pero son como vientos dice, de lo que viene. como dice, Entonces, me entiendo a Selvin a lo que dice, tenemos que seguir la secuencia porque nos está llevando. Cuando ya lleguemos al capítulo 17 vamos a ver detalladamente y vamos a hablar por nombre en el capítulo 17. Porque se presta el capítulo 17 para decir, no, es bíblicamente, aquí se dan las explicaciones. Amén. Así que vámonos pausadamente hasta que lleguemos allá. Así que vamos para el verso 9. Y la semana pasada pues me quedé en aquella línea por allá, bueno, y en aquella línea que dije que era Glende. Así que Glende, y tú te voy a dar el verso 9 y 10, porque vamos a leerlo juntos, el verso 9 y 10. Y basado en este verso 9 y 10, Felicita, tú me vas a leer en Mateo 26, versos 51 al 53. Y Reyes, perdón. No, yo pensé que lo iba a leer ya. No, ya me invito. Reyes, tú me vas a leer en 2 Corintios 10, 4. Esos dos versos los vamos a considerar con el verso 9 y 10. Ok, léeme el verso 9 y 10. Amén. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia, la fe de los santos. Amén, bendito Jesús. Así que vemos, ¿verdad? Ya está finalizando la explicación de la primera bestia, porque aquí con el verso 10 se termina lo que está hablando de la primera bestia, aunque después sigue hablando, pero dando los detalles que está dando. Ya vimos en el verso 8 cuando dice que la adoraron todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes eran esos moradores de la tierra que adoraron la bestia? Los que no estaban. Amén. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Entonces todos adoraron a la bestia. Y una vez que la adoraron, pues imagínense, lo que tenían ya eran marcados por Satanás. Esos aceptaron la marca del diablo, aceptaron adorar la imagen, aceptaron el número de la bestia y en fin de cuentas, pues eso es lo que vemos. Entonces, ahora en el verso 9 dice, y si alguno tiene oído, oiga. Amén. Mire, es parecido como los mensajes de las 7 iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí dice, si alguno tiene oído, oiga. O en otras palabras, enfatizando, esto es real y es verdadero. Esto va a acontecer. Y esa es dándole una fuerza ese verso 9 es tan pequeño, pero le está dando una fuerza a todo lo que ha dicho hasta ahora. Si alguno tiene oído, oiga. En otras palabras, no deje pasar por alto lo que se está diciendo. ¿Qué decía el 1.3? El 1.3, ¿lo sabe de memoria alguien?
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Así que hay una bienaventuranza, por lo tanto, el que tenga oído, oiga, porque somos bienaventurados leyendo lo que el Señor nos está relatando que va a acontecer. Y si alguno lleva cautividad, pues va en cautividad. En otras palabras, hoy podemos estar en una tribulación, en una prueba. Señor, oramos, Señor, o pedimos la oración, oren por mí por esta prueba que estoy pasando. Allí no, allí lleva cautividad, en cautividad va a continuar. Es como el Señor diciéndole, no, va a tener que resistir, va a tener que resistir la tribulación, va a tener que resistir si te meten cautivo, si te torturan de la manera que sea, ser paciente. Amén, porque ahí no es, oro al Señor y el Señor me libra de esta. No, ahí va a tener que soportar, amén, hasta la muerte, bendito Jesús. Y vamos a ver qué me dice Mateo 26, 51 al 53. 26. ¿51 al 56? A ver. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirá las escrituras de que es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Santo, mi buen Dios, amén. Si escucharon el principio de lo que ella leyó, amén, aquel discípulo que sacó la espada, ¿saben quién fue, verdad? ¿Quién fue el que sacó la espada, que le cortó la oreja a otro? Pedro, amén. Entonces, en ese momento estaban en persecución porque lo estaban persiguiendo y iban a arrestar a Jesús. Pedro rápido, amén, imperativo, sacó la espada a la defensiva. Usted ve películas, si usted ve películas de los que se quedaron en la gran tribulación, que bueno, aquel viene a marcarme o viene a hacer esto, pues yo sí puedo sacar un rifle y dispararle, matarle, en fin de cuentas, pues escapa por tu vida. Pero ¿qué dice el verso 10? ¿Me lo pueden repetir qué dice el verso 10? El que lleva cautividad va en cautividad, y al que espada mata, a espada debe de ser muerto. En otras palabras, el Señor ha hecho un llamado a los creyentes para que acepten la persecución con paciencia. Amén. Y saben que van a tener que soportar hasta la muerte. No es, pues yo me tengo que defender, voy a agarrar en estos días, que ellos días usaba la espada porque era lo que había. Hoy es un cuchillo, es un revólver, un rifle. Amén. El hecho es que no es que la persona tiene libre albedrío y dice, pues yo puedo matar para que no me maten, yo puedo matar para agarrar comida. No, tiene que sufrir la persecución, llevar la cautividad. Lleva cautividad, va en cautividad. Amén. Ahora, si mató a otro a espada será muerto. Jesús reprendió a Pedro en el tiempo de Jesús porque Pedro sacó la espada cuando no tenía que sacar la espada. En ese día de la gran tribulación lo que se le está diciendo es que a muchos los meterán presos, a muchos los torturarán de manera terrible, y no podemos decir, pues sí tengo derecho a defenderme, y como estamos en una gran tribulación, pues
si el que mata a espada, pues espada será muerto. En otras palabras, tienen que ser pacientes y aguantar y soportar para que entonces puedan decir que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y la emblanquecieron, como dice, para poder llegar allá al reino de los cielos. Amén. ¿Alguna duda en esto? ¿Lo entienden? Quizá usted no se pensaba porque dice el que lleva cautividad va en cautividad, refiriéndose a ese periodo de gran tribulación que va a pasar. Muchos irán cautivos en las cárceles, muchos los torturarán de manera terrible y como le digo, ahí no hay oración que los va a librar. Ahí no hay petición al Espíritu Santo, líbrame de esta. No, te quedaste en la gran tribulación, vas a pagar las consecuencias. El que se quedó en la gran tribulación, pues tiene que tener paciencia y aguantarla hasta el último, porque esos son los que lavarán sus ropas en la sangre del Cordero y se salvarán, pasando por tanto vituperio, amén, que no van a tener la protección del Espíritu Santo, como que dice, te voy a librar de esta. No, ahí va en esa cautividad, y en esa cautividad va a seguir hasta lo último. Santo Jesús. ¿Alguna pregunta? Dígame. Sí. Jesús, me parece, no sé si en el capítulo 24 o de Mateo o Lucas, habla de que cuando esto empieza a acontecer, cuando estas cosas empiezan a acontecer, que no se preocupen por qué decir o qué hacer, porque el Espíritu Santo les daría qué decir. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Eso tú dices que están en qué. Me parece que cuando Jesús le está advirtiendo a la nación de Israel, cuando venga la persecución, que no se preocupen por qué decir o qué contestar, porque el Espíritu Santo les iba a dar palabras para hacerlo. Como que en ese no está ubicada en el 24. ¿No? No, eso está ubicado en otros capítulos para la iglesia, y eso es para la iglesia. ¿O es para la iglesia? Sí. Cuando nosotros, porque hoy el Espíritu Santo es el que está trabajando en nosotros, y Él es el que nos da, a veces decimos que voy a hacer Señor, y el Señor nos da palabras para nosotros salir adelante. ¿Cuál es el versículo? No, el hermano lo está citando, pero yo no me acuerdo en sí, pero que él me dijo 24, no está en el capítulo 24 de Mateo. Puede ser que esté en Mateo, pero no en el capítulo 24. Amén. Ahora en el 24 lo que sí le está diciendo a los de la gran tribulación, cuando vean suceder estas cosas, amén, el que está en la azotea, no regrese a buscar, vaya, si está en el campo, no regrese a la casa, en otras palabras, a escapar por tu vida. ¿Por qué? Porque lo que le va a esperar no va a ser nada bueno. Y aquí en este país casi no hay monte para que todo el mundo Así que los que viven en los campos tienen un poquito más de mejoría porque beben del agua que baja de las paredes y todo eso, ¿verdad? Bueno, ese es el detalle, que las aguas dulces se van a dañar. Ni tampoco, como la gente va a estar buscando escaparse, ¿para dónde va a ir a correr? Para los montes escaparse, entonces la persona no tiene nada, y cuando esa gente llegue va a tener menos. El detalle es que quizás los policías no llegan a los montes, pero llegan los demonios, porque van a ser soltados legiones de demonios. Imagínate tú. Bueno, gracias al Señor que a la iglesia se nos ha dado la bendición de escapar de todo esto que viene a los moradores. Por eso es que dice, ay de los moradores de la tierra. Amén. Porque el diablo ha descendido con gran ira. Bien, entramos al verso 11. No hay pregunta antes, dígame. Nayeli pregunta que si ellos esperarían a la segunda venida. Que si ellos esperarían A la segunda venida. No entiendo. Házmelo la pregunta otra vez, ¿cómo fue? Nayeli pregunta, entonces, ¿ellos esperarían la segunda venida? O no, los de la gran tribulación están esperando la segunda venida del Mesías, que la tierra. Amén. Entonces los que se dejen torturar y los que se dejen hacer todo lo que le hagan es porque saben que es la única oportunidad que tienen. Porque se le ha prometido. Acuérdense que entonces en la segunda venida solamente los 144,000 son los que van a recibir a Jesús aquí en la tierra. Porque los demás que se dejen martirizar, esos son levantados en la gran multitud que nos dice capítulo 7, verso 9.
se levanta esos se levantan en esa gran multitud. Luego es que el Señor viene, pone los pies en Sion y nos dice que los 144,000 son los que van por donde quiera que va el Señor. Eso está en el capítulo 14 de Apocalipsis. Amén. Cuando dice, ¿verdad? Que empezando el capítulo 14, que dice que vi cuando el Cordero puso los pies en el monte de Sión y con él 144,000. Y luego dice, estos son los que, el verso 3 dice, estos son los que le seguían por donde quiera que él va. Amén. En otras palabras, los 144,000 son los que andarán aquí en la tierra con el Cordero, que es la segunda venida del Mesías. Porque los demás, los que son torturados y mueren, esos se levantan, y eso dijimos en los capítulos anteriores, que estos son los que estarán vestidos de blanco, pero no tendrán corona, tendrán palmas en las manos, amén, porque estos van a ser los servidores, los que estarán en el templo día y noche, amén, dejando ver que le hice una diferencia entre la iglesia y los que se levantan en la gran tribulación. La iglesia recibe vestiduras blancas y coronas de oro. Los que se levantan en la gran tribulación reciben vestimenta blanca, pero no reciben corona. Esos se presentan que están día y noche en el templo de adoración. Dígame. En estas épocas, aquí en Estados Unidos, muchos latinos vivimos unas inquietudes porque vivimos una persecución. Porque trae que hay una persecución y mucha la gente ya no tiene paz, no puede salir, están encerrados, se desesperan y no saben qué hacer. Entonces imagínate, no es nada comparado con lo que va a pasar en la gran tribulación. Terrible. Imagínate que por lo menos ahora, ¿verdad? Uno dice, tengo persecución y esto y lo otro, pero no le falta el pan, no le falta el agua, no le falta la vestimenta. Imagínate en estos días. El que quiera buscar agua dice que las aguas dulces se vuelven sangre. Los mares dice que se vuelve como sangre de muerto. Imagínense. Usted no ha visto la sangre de los muertos espesa, ¿verdad? Dice que el mar se convierte en sangre como de muertos. Y las aguas dulces, y especifica los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Así que en ese vituperio, en esa tortura, buscarán agua, las aguas se llenan de sangre. Buscarán alimentos, los alimentos, si van a una grocery store no van a poder entrar si no tiene la marca. Y en los campos, pues las langostas y todo se van a encargar de dañar la fruta, de dañar todo lo que haya. Así que la persecución, aquí persecuciones no es nada comparado con la persecución de la gran tribulación. ¿Quién me alzó la mano? ¿Alguien me alzó la mano? Mano Rubén, pero se sabe que en las montañas hay bejucos que dan agua. Yo creo que esos van a tener agua, de verdad. Pero sabe que cuando los dos profetas, los dos olivos, ellos van a orar y dice que por 3 años y medio van a detener la lluvia y no va a llover, muchas plantas se van a secar, y las plantas verdes que no se secaron por la sequía es porque se la comieron las langostas, se la comieron otras clases de insectos, imagínate tú. No hay escapatoria. Y con las plagas, cuando es tanto las plagas de las trompetas como las plagas de las copas, va a dañar la vegetación completamente. Que el que diga... Perdón, pensar de esa manera es como que queriendo... buscar la alternativa. Cuando Dios se tiene todo planeado. Ya todo en los planes de Dios está, que todo va a ser prácticamente un desierto. Porque imagínense, si los animales van a alcanzar, lo que los animales alcanzan de comer antes de morirse, porque muchos animales van a morir de hambre. Entonces los humanos pues buscarán, como dice mi hermano, si buscan los bejucos que tienen agua, ¿no? Quizás una vaca se adelantó primero y se comió el bejuco. Santo Dios. Bueno, el punto céntrico aquí es que es una persecución terrible. Y por eso es que dice, ay de los moradores de la tierra. Hoy en las persecuciones pues siempre hay vía de escape. En las persecuciones de hoy, el que, tiene una persecución de aquí, pues va a otro lado y quizás ahí tiene mejoría, pero en fin de cuentas no es nada comparado con lo que ha de venir. Bien, ¿dejé a alguien con alguna pregunta? No, pues vamos para el verso 11.
Ok, por allí Nelly no ha leído, ¿no? Ok, voy con Nelly. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Así que Juan ya dio detalle de esa primera bestia que vio cuando él se paró sobre la arena del mar. Vio esa bestia que vio subió del mar. Ya ha dado esa aplicación hasta el verso 10. Ahora en el verso 11, cuando dice, y después vi otra bestia. Amén. Y esta bestia subía de la tierra. Aquí siempre hemos visto, hay una comparativa y le he explicado, el mar simboliza muchedumbre, naciones. La tierra, cuando usa la expresión tierra, se está detallando a un lugar específico. Y cuando dice salió de la tierra, es de una ciudad, de una nación. Se comentaba en principio, se hicieron comentarios que si salen de los dos de Roma, yo no creo que la bestia salga de Roma, puede que esté en Roma, pero yo creo que es de la nacionalidad hebrea, sale de la tierra de los hebreos. Va a ser un falso profeta que se va a encargar de engañar a los israelitas, y para engañar a los israelitas, ¿qué mejor que otro israelita? Amén. Entonces ese falso profeta se va a encargar de decirle a la nación de Israel que ese anticristo es el Mesías. En otras palabras, la primera bestia. El falso profeta, que es la segunda bestia, se va a encargar de que la primera bestia sea adorada no solamente por todas las naciones, sino por la nación de Israel. Por lo tanto, hay especulaciones que ese falso profeta, esa bestia, puede salir de la tribu de Dan. Y esto se especula por la bendición que Jacob echó a cada uno de sus hijos antes de morir. Cuando Jacob está echando las bendiciones a cada uno de sus hijos y llegó a la tribu de Dan. Y le dice, Dan, tú que haces caer el jinete de su caballo, y por ahí le sigue hablando, dando detalles que viene siendo una piedra de tropiezo para los demás israelitas. Y por eso hay ciertos otros puntos que dan especulaciones que puede ser de la tribu de Dan que salga el falso profeta. Pero sí, ese falso profeta, esa bestia, esa segunda bestia que vio que salió de la tierra, especifica de la tierra porque viene siendo de un lugar específico. El anticristo, como dice, de todas las naciones, amén, porque está representando el pueblo gentil, pero su imperio, como dijimos, está centralizado en el imperio romano. Pero es un gobierno gentil porque viene de entre las naciones. Amén. Entonces, después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón, que en otras palabras era terrible. Hablaba como habla el diablo. Y el diablo no habla como Jesús, ¿verdad que no? Así que vemos que sí, que tenía 2 cuernos, como cordero. En otras palabras, aparentando. Viene, como decimos, ¿usted se acuerda cuando el Papa Francisco tomó el Vaticano? Como toda la raza humana, mira, es tan humilde que ni siquiera se quiere sentar en la tribuna de oro. Y tantas cosas que decían de él, mira, de la humildad, esto y lo otro. Y después se fue pasándole la mano al pecado. Que el homosexualismo, eso está bien, esto y lo otro. Y aprobando esto, aprobando lo otro. ¿Verdad? Hablaba como corderito, pero actuando como dragón. Y entonces, y esos son antitipos de esa bestia que saldrá, que es un falso profeta. Amén. Que va a venir como cordero, pero va a ser como un dragón. Y cuando usa la expresión que tenía cuernos como el de un cordero, acuérdense que los cuernos simbolizan poder, autoridad, reinos, amén, no imperios, reinos, amén. Entonces también podemos ver, ¿verdad? Que un poder político y militar, eso lo encontramos en Daniel 8, 20. Daniel 8, 20, 21, que lo voy a dar a Francisco. Me va a buscar a Daniel 8, 20 y 21. Y luego, si ya me te doy, por aquí sigo por esta línea. Paulino,
Búscame Oye, Reyes, tú leíste 10 Corintios. Tú no me leíste a Corintios. ¿Qué pasó? Y no me dijiste nada. Mira, esa cita la estoy mirando que iba ahí ubicada en la... Pero no te creas, después de esta va a ser un paréntesis, la vamos a leer. Amén. Pero antes de... voy a dar esta cita, pero luego voy a entrar, pero no quiero pasar por alto la de Reyes. Ok, a mi hermano Francisco le di Daniel 8, 20, 21. Aquí vamos a ver cómo el cuerno simboliza poder político y militar. También vemos, ¿verdad? Fuerza en general, Deuteronomio 33, 17, Paulino. Deuteronomio, ¿puede leer? Ok, pues Deuteronomio 33, verso 17. Ok, pero hago una pausa aquí, que Reyes, léeme el 2 Corintios, no quiero que pase, se quede por alto. El 10:4 era, ¿no? 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y mira, esa cita está ubicada ahí de cuando dice que el que mata a espada debe de ser muerto. ¿Por qué? Porque con el ejemplo que se dio de Pedro y Jesús, que Pedro se pensó que con la espada rápido iba a defender. Jesús no vino aquí a que nuestra defensa fuese de esta manera, sino que es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, bendito Jesús. Así que, mis hermanos, cuando nosotros tenemos lucha, sabemos que estamos luchando con poderes malignos. ¿A dónde que tenemos que apelar? Al Todopoderoso. Tenemos problemas con el gobierno de Estados Unidos. ¿A quién tenemos que apelar? Al Todopoderoso. Amén. Lamentablemente por ahí algunos dicen, pues matando al presidente se resuelve todo. Esa no es la manera, ¿verdad?, de actuar, sino que hay un Dios al cual nosotros clamamos, ¿verdad? Y le presentamos nuestras causas a Él, bendito Jesús. Dígame. Antes que le vayas al poder político, recuerda que aquí el anticristo va a venir con vestido de cordero porque, no el anticristo, no, la segunda bestia. Él se va a encargar de convencer a los judíos que la primera bestia es el Mesías que ellos esperaban. Sí. Entonces, aparentemente va a hablar con palabras bonitas a la nación judía para que ellos crean que realmente ese es el Mesías. Amén, amén. Por eso le dije que tienes que ser judío para que pueda, ¿verdad?, tener para que pueda tener, ¿verdad?, esa confianza con el mismo pueblo judío y convencerlos de que ese anticristo es el Mesías. Y él, pues, seguro va a usar un sistema religioso para ubicar la falsedad. Por eso es que se le dice falso. Va a aparentar ser lo que no es. El falso profeta, que es esta bestia que sale de la tierra. ¿Quién más? Ok, Francisco, dígame, léame usted el texto. Amén. De Daniel. Daniel 8, 20, 21. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Amén. Amén. Esto lo que está, por lo que quise que lea estos textos es, porque aquí está dando una indicación que el cuerno sí está tipificando poderío militar, gobierno político y militar, bendito Jesús. Entonces usted dice que tiene que ver con los 2 cuernitos que tiene el cordero. Pues vamos, le digo después que me lea a mi hermano Paulino que lea la cita de él, que es fuerza en general, simbolizan los cuernos. Y como el primogénito de sus toros es su gloria, y su asta como asta de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos, junto hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Amén. Estas son citas bíblicas que están dejando ver lo que tipifica cuernos espiritualmente, aquí representando fuerza en general. Ahora usted dice, pues, esta segunda bestia que vi tenía 2 cuernos como cuernos de un cordero, pero hablaba como dragón. Pero ¿qué pasa? La bestia tiene 10 cuernos.
Este tiene 2 cuernos, quiere decir que tiene una fuerza, tiene un poder, pero no comparado a la del anticristo, no comparado a la de esta primera bestia, que es la que va a estar gobernando mundialmente. Pero esta bestia que tiene estos 2 cuernos, esta segunda bestia, que es el falso profeta, va a tener un poder limitado. Acuérdense, vamos a ver luego, que va a ejercer el poder de la primera bestia, pero porque la primera bestia le cede ese poder, bendito el Señor. En otras palabras, esos cuernos simbolizan que va a tener poder, va a tener autoridad, pero va a estar por abajo de la bestia que tiene 10 cuernos. Amén. ¿Dejé a alguien con alguna pregunta? Usted dijo algo sobre el poder militar. Que es una de las tipologías de los cuernos. Sí, que tipifica el poderío militar. Y esa fue la que leímos en Daniel, capítulo 8, 20 y 21. Poder político y militar. Amén. Pues entramos al verso 12, por allí voy con José. Amén. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Amén. Aquí de lo que le estaba diciendo, él tiene cierto poder. Entonces ejerce toda autoridad delante de la primera bestia. ¿Por qué razón? La primera bestia a la que le está cediendo, como el dragón le cedió a la bestia su poder y su reino, la bestia le pasa poder a este falso profeta. Y entonces por eso dice, y ejerce toda autoridad delante de la primera bestia, amén, y hace que toda la tierra, los moradores de la tierra, amén, que adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y de esta herida mortal le hablé. Aquí no se está refiriendo al emperador, aquí se está refiriendo a ese imperio que prácticamente, como dijimos, había desaparecido, pero volvió, su herida mortal fue sanada y vuelve el imperio a salir a flote, que es lo que decimos, el imperio romano va a revivir otra vez. Y esa es la herida mortal. Entonces, cuando dice la bestia, esta segunda bestia se encargará de que los moradores de la tierra veneren ese imperio. Usted no ve por las noticias cuando la gente van al Vaticano, tan solamente llegan al frente como si hasta besan la tierra porque adoran todas esas construcciones del Vaticano. Y adoran, no están adorando, adoran al emperador que está adentro, pero adoran a todo el Vaticano y para ellos es una santidad inmensa e idolatran, amén, cada edificio que está ahí en el Vaticano. Entonces cuando se levanta el imperio, que es un poderío político, amén, los moradores de la tierra, la bestia falsa, el falso profeta, que es la segunda bestia, va a hacer que todos adoren este imperio, y al adorar el imperio están adorando el emperador. Bendito Jesús. Amén. Pregunta. ¿No hay pregunta? Pues pasamos en María. Dígame. No, nada más un comentario, pastor, acerca de volviendo a Roma. Yo no sé si eran especulaciones, pero según como yo he podido averiguar a través de internet y todo eso, pero me estaba dando cuenta que Roma nunca ha caído, porque Roma es una ciudad como de 2 kilómetros cuadrados, pero allí ellos están política y religioso. Siempre ha vivido Roma de esa manera. Entonces, cuando usted dice que este anticristo no tiene nada que ver con otros países, sino con ella, entonces esto que ha venido haciendo Roma no se puede ver de esa manera que ellos todo el tiempo han tenido porque... Perdóneme que te interrumpa, tú dices que dije que este anticristo no tiene que ver con otros países. Yo dije que mundialmente, va a reinar mundialmente. Sí, mundialmente. Sí. Pero no otro país, sino que de ahí mismo. Bueno, que esas son las sedes. Como decía ahora mismo, el presidente de Estados Unidos está en Washington, pero controla los 50 estados. Ajá.
Pero entonces la sede va a ser el imperio romano, pero va a controlar el planeta entero. sí, pero hasta donde se puede averiguar, pastor, Roma siempre ha mantenido esas dos potencias, por ejemplo, religiosa y política. Entonces, eso nada más es mi especulación. No, es religioso. Es como le hemos dicho ya muchas veces, religiosamente está fortalecido ese imperio. Como digo, cayó políticamente, pero religiosamente está en pie a través del Vaticano, como veremos en el capítulo 17, que vuelvo y repito, que dije, la que se sienta sobre muchas aguas, y luego especifica en medio de todas las naciones. Y ya pues bien claro sabemos quién es el que se sienta en medio de las naciones. Perdón, que me tienen una pregunta. ¿Tiene una pregunta acá? Sí, Nayeli pregunta, ¿este falso profeta tendrá autoridad mundial antes del anticristo o no? No antes del anticristo, porque acuérdense que ese surge después de la primera bestia. Porque ahora mismo hay muchos falsos profetas, hay muchos anticristos. Y esto de la Biblia habla de los falsos profetas, de los anticristos que hay hasta hoy. Pero estos son, anticristo es todo aquel que niega que Cristo vino en carne y que Cristo resucitó. Anticristo es todo el que niega la doctrina de Cristo. Falso profeta, mire, usted encuentra pastores que son falsos profetas. Usted encuentra evangelistas que son falsos profetas. Usted encuentra personas que dicen, no, que el Señor me dio el don de la profecía, y viene aquí, te mete un cuento ahí, te hizo una profecía, y cuando viene a ver, es un falso profeta. Y Pablo dice, escudriñad los espíritus. Amén. Y no crea, en otras palabras, nos está diciendo, no crea todo, no lo acepte todo, analízalo. Si es de Dios, se ha de cumplir. Y si no se cumplió, porque era un falso. Entonces, pero este que nos está hablando, dice segunda bestia, porque primero surge la primera bestia, que es el anticristo, y luego es que sale a la luz ese falso profeta, que va a ser el colaborador político, religioso de la bestia. Estará la bestia políticamente gobernando, tendrá a su lado un líder religioso que lo va a estar dirigiendo, pero no en religión a favor de Dios, sino que lo que está buscando es que la primera bestia sea adorada. Y por eso es que el anticristo, la primera bestia, le pasará el poder y autoridad para que actúe, porque sabe que él va a lograr con su falsedad, va a lograr de que todos adoren no al Dios que nosotros adoramos, sino a este anticristo que es la primera bestia. ¿Qué pasó? ¿Tú me ibas a hablar? Se te olvidó lo que iba a decir. Vaya, mira. Porque en lo que María me lee el verso 13, tú te acuerdas. Santo Jesús. Y es que seguía hablando, fue. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Amén. Ahí se está refiriendo a esta segunda bestia, a este falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense el poder. ¿A quién se está asemejando aquí? ¿Quién hizo descender fuego del cielo? ¿Perdón? Elías, amén. Entonces, este falso profeta, mira cómo se usa la expresión también, porque ya hubo anteriormente quien lo hacía, y era Elías. También hace, y no aparte de Elías, los dos olivos. Cuando dice que los dos olivos hacían descender fuego del cielo, amén. ¿Y quién más? David, con una oración que hizo. David preparó un holocausto en Samuel. Dice que lo oró al Señor y dice que vino fuego y consumió su holocausto. Y Dios lo aceptó. Amén, sí. También se vienen casos así, se vienen otros profetas también. Amén. ¿Quién? El león. Oh, Gedeón. Amén. Gedeón. Amén, amén. Pero a la magnitud de Elías y de los dos olivos, amén, que hizo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Amén. En otras palabras, eso fue visto, cuando dice delante de los hombres, eso se publicó por todas partes. Hizo descender fuego. En otras palabras, dejando ver que esta bestia tiene poder. Por eso que trae los dos cuernos como de cordero, porque tiene cierta autoridad.
Entonces así que tiene de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, dejando ver, mis hermanos, un falso profeta que va a lograr engañar, y más luego veremos un texto que dice, y si es posible, a los escogidos. Bendito es el Señor. Ok, entramos al 14 o hay alguna pregunta. No ha surgido más preguntas ya, ¿no? Bien, pues si no hay preguntas, entramos al verso 14. Por aquí voy con Jonathan y Allende, y tú me vas a leer en Mateo 24. Y Jonathan me lee el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Amén, bendito mi Dios. Así que como es falso, pues es un engañador. Y como engañador, pues dice, y engaña a los moradores de la tierra. Amén. ¿Y cómo los engaña? Haciendo señales en presencia de la bestia. ¿Por qué? Porque se le dio el poder. Como se le dio poder para hacer señales, con ese poder que se le dio, pues él hace las señales delante de la bestia, demandando que se le haga imagen a la primera bestia que había sido herida de espada y vivió. En otras palabras, este falso profeta va a poner en grande al anticristo, a ese líder mundial, y va a lograr que las naciones lo adoren. Va a lograr que los moradores de la tierra no estén buscando adorador en el cielo. Acuérdense que César, el emperador de Roma, él exigía que se le adorase a él. Y si encontraban a alguien adorando a otro dios, el César lo mandaba a matar, lo mandaba a torturar. Y en este tiempo el falso profeta se va a encargar que la adoración sea solamente a este líder satánico que va a estar reinando sobre la tierra. Bendito Jesús. Así que es un engañador, va a engañar a los moradores de la tierra. La gente dice, bueno, no me voy con la iglesia, pues la gran tribulación me salvo, pero no saben a lo que se van a enfrentar. Es una tortura y es una calamidad, porque el gobierno que va a haber va a ser terrible en gran manera. Allende, ¿qué dice Mateo 24? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuera posible, aún a los escogidos. Así que falsos profetas, mire, esto lo hemos estado viendo, como le dije, desde antigüedad. Falsos profetas que hacen señales y engañan. ¿Y cuántos se han engañado por las falsedades? Si usted oye personas que dicen, no, pero mira, bueno, usted sabe que ahora santificaron a 2 personas en Venezuela, ¿verdad? Una mujer y un hombre. Y una señora estaba diciendo, no, que si, ¿qué fue el milagro que hizo esta señora? No, que no sé qué fue, que una mano que tenía la muchacha, no sé algo que pasó, que un milagro que le hizo. En fin de cuentas, mire, si bien claro está diciendo, si el falso profeta tiene cierto poder de hacer señales y engañar, desde la antigüedad el diablo le ha dado poder a personajes que son ministros de él, que están vestidos de oveja, se hacen pasar porque son seguidores de Dios, pero son seguidores de Satanás. Usted no ha oído personas que dicen, no, es que la santería, está la santería buena y está la mala. Está la santería buena que han hecho milagros, yo he visto los milagros. Magia blanca. Pero el detalle es que la Biblia nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y el texto que he leído ayer de Mateo 24, hacen señales que si es posible aún a los escogidos engañan. Imagínense usted con el poder de este falso profeta, ¿sí? En Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Y eso ha pasado a través de la generación, ha pasado y sigue pasando. Y usted sabe que actualmente Israel acepta, los líderes religiosos de Israel, ellos aceptan cuando alguien dice que yo soy el Cristo, el Mesías, ellos lo aceptan. Ellos lo que dicen, no, pues vamos a darle tiempo que lo demuestre. Ahora mismo hay uno que dice que él es el Mesías y le están dando tiempo que él demuestre que es el Mesías.
Cuando lo único, la Biblia es la única prueba que tenemos, ¿verdad? Para demostrar quién es el Mesías y quién no lo es. Pero lamentablemente muchos hacen tanta falsedad que logran engañar a líderes religiosos. Por eso es que la iglesia tenemos que estar cubiertos por la cobertura de Cristo, de tal manera que la falsedad no nos toque a nosotros, que la mentira no entra a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la luz de Cristo, y si la luz nos alumbra, no hay cabida para las tinieblas. No, hay dos detalles que por qué ellos van a tener que hacer anticristo. Primero que el falso profeta les va a convencer. La segunda es que recordemos que ellos el Señor Dios Todopoderoso le ha mandado espíritus de mentiras para que crean lo que va a pasar. Exacto. Y ese es el detalle, que por cuanto menospreciaron la verdad, espíritu engañador, y vendrán y se apoderarán de sus mentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente vean, imagínense ustedes que ahora vean a un líder que está al frente, que está haciendo milagros, que está haciendo maravillas y prodigios, lo van a aplaudir y lo van a seguir. Mire, no me gusta tocar tópicos, pero lamentablemente, gracias al Señor que oí el testimonio de Benny Hinn, que se arrepintió y confesó él. Él confesó cómo hacía falsedades para atraer a la gente. Y él lo confesó y se estaba confesando de corazón delante de Dios según él. Que él se arrepintió de lo que él hacía para atraer gente. Yo nunca me creí ese cuento, me quito el gabán y ¡reciba! Y la gente se van todo al piso. Eso yo siempre lo veía como una falsedad. Pero muchos se engañaban, muchos lo creían. Y se caían. Pero él mismo dio un testimonio y él dijo que ha llorado por la causa de lo que él hacía buscando fama. Y lamentablemente, pues, gracias al Señor por aquellos que recapacitan y después aceptan, ¿verdad?, que lo que estaban haciendo, pues le piden perdón a Dios y vuelven y se paran en el camino. Ahí es donde se aplica la palabra, volveos a la senda antigua. Pero lamentablemente hay falsos profetas que se hacen pasar por pastores. Hacen falsos profetas que andan por ahí evangelizando. Que yo soy un evangelista del Señor. Que yo hago esto, que yo hago lo otro. Bueno, por la palabra, dice el árbol se conoce por su fruto, bendito mi Dios. Pero como dice el texto, aún si es posible, engañan a los escogidos. Ahí es donde nosotros decimos, anticristos y falsos profetas siempre lo han visto, pero aquel que va a venir en persona, amén, que es un engendro de Satanás, y va a ser el último anticristo y el último falso profeta. Porque después de ellos dos no vendrá ninguno más. Amén. ¿Alguna pregunta? Díganme. Un comentario nada más. Bueno, yo había escuchado, bueno, en redes sociales, hay que ahí aparece de todo. Que hay personas que dicen que no, si no se salvan en la venida de Cristo, que no se van con la iglesia, que se van a salvar en la gran tribulación. Entonces yo escuchaba una predicación de un hermano, de un pastor, que dice que así como está ahorita estamos, que fácil nos dejamos engañar de alguna predicación, de algún comentario, de alguna persona que ande, se hace pasar por pastor. Y hay veces que caemos en creer eso, que es ahorita. Imaginémonos en la gran tribulación, el espíritu engañador, el falso profeta. No vamos a poder salvarnos. Entonces la única oportunidad es ahora. Ahora porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque ya en la gran tribulación va a ser difícil. Amén. Imagínate, ahora estamos en la gracia. Y si en la gracia no se aprovecha la oportunidad, ¿qué de aquel día que ya no estará el tiempo de la gracia? Amén. El hecho es que, déjeme decirle, hay personas que, como dice, no me salvo en la iglesia, pues me salvo en la gran tribulación. Bueno, eso se le puede aplicar a personas que no han nacido de nuevo. Bueno, si quieren lavar su ropa en la gran tribulación, van a tener que pasar por todas las torturas que ya sabemos, ¿verdad?, que se pondrán en práctica. Pero el que ha nacido de nuevo, ese es el que se le aplica, que hemos dicho, Hebreos capítulo 6, verso 4, por cuanto gustaron del don de Dios, en otras palabras,
después de haber conocido a Jesucristo, conocer la gracia, conocer el plan de redención, haber sido lavado por la sangre de Cristo, pisotean la sangre de Cristo, dice que para tales no hay otro sacrificio, no hay más oportunidad, no importa que diga, pues yo allá en la gran tribulación me dejo cortar la cabeza y lo que sea, no, viene un espíritu engañador, se apodera de su mente y lamentablemente no habrá esperanza. Pero sí, personas que no han nacido de nuevo todavía, llegan a la gran tribulación, pues van a tener que enfrentar la situación, y ahí es que se habla de esa multitud que se levantará en la gran tribulación. Amén. Bueno, se me fue el tiempo. Si tenía alguna pregunta, algún comentario, déjalo para la semana que viene. ¿Era cortito el comentario o pregunta? No, algo larguito. Pues lo dejamos para la semana que viene. Venimos por ahí. Amén. ¿Cómo? Que dice que mientras esté tomando el café, que allá le haga la pregunta. Amén.